Los vi muy madrugadores hoy, gracias a Dios, a pesar del clima y todo, pero vale la pena. Este encuentro que el Señor nos permite cada 8 días como cuerpo, como congregación, vale la pena. ¿Ya? Estamos hablando, bueno, los papitos que no vinieron a la reunión, estaremos informando sobre algunos temas de la reunión que estuvieron citados. Y algo que estábamos hablando también, que recordar que el culto es para quién. Para Dios, el culto no es para nosotros, es para Dios. Y con esa misma reverencia, que cuando nos congreguemos tengamos presente eso, que no es para mí, ¿cierto? Que no es para nosotros. Que nos reunimos con el ánimo de querer lo más pronto posible estrecharnos como cuerpo, como familia, lo más temprano, lo más puntual, porque no es para nosotros, es para el Señor. Y si amamos a Dios, queremos, ¿cierto? Hacer lo que a Él le agrada. Entonces, con algunos cambios, con algunos órdenes que estaba hablando con los padres y con el Ministerio de Niños, hacíamos esa pequeña reflexión. Que si el culto entendemos que es para Dios, ¿cierto? Queremos dar lo mejor para Dios, nuestro mejor tiempo, dar lo mejor, nuestra disposición, nuestro cumplimiento, nuestra puntualidad. Eso va a hacer que podamos nosotros ganar a esta carne que siempre quiere glorificarse, que siempre pelea porque es que yo tengo derecho, es que yo quiero hacer lo que bien me parece, y ese va a ser el tema interesante de Pablo el día de hoy, porque Pablo realmente nos sorprende, está inspirado por el Espíritu Santo, y en esta carta nos sorprende cada vez más. Eso también, de lo que hemos hablado, del cumplimiento, de estas cosas, tiene que hablar, ¿no?, fuertemente a nuestro corazón de un amor sin fingimiento, ¿cierto? Amo a Dios, pero lo amo a mi manera, ¿cierto? Con mis intereses, con mis prejuicios, y qué bueno que podamos venir siempre pensando en que el culto es para quién, para el Señor. Eso nos va a liberar, nos va a liberar, nos va a liberar de angustia, de que, uy, está haciendo frío, de que yo con este cansancio, yo he trabajado toda la semana y vivo agotado. Cuando comenzamos a pensar en esa línea de que es para el Señor, va a venir un aliento de vida a nuestra vida, ¿cierto? Y vamos a transmitir ¿qué? Esa misma vida, ¿cierto? Ese mismo impacto. El mundo quiere saber nuestras motivaciones. El mundo quiere saber qué es lo que nos motiva a madrugar un domingo en medio del aguacero, del frío, del tráfico, del trasnocho, de la enfermedad, del luto. ¿Qué es lo que hace que tengamos y queramos venir acá? Y esa va a ser la respuesta de siempre. El que murió en la cruz por mí, vale la pena nuestro mejor tiempo, nuestro mejor esfuerzo. Así que bueno, mira a su hermano nuevamente y vea la gracia de Dios. Es un ejercicio, ¿cierto? Vea la gracia de Dios en la vida de su hermano. Hasta eso, ¿no? Hasta eso no queremos hacerlo. La carne, no, yo no estoy para esas dinámicas. No, quiero ver la gracia de Dios en la vida de mi hermano. A eso vemos, porque no quiero veo la gracia de Dios en la vida de mi hermano. Es el ejercicio, ¿no? Es el ejercicio, ejercitarnos. Hasta eso, oiga, hasta esos pequeños detalles es necesario ejercitar, ¿no? De venir y ver, ¿cierto? Porque es la vida. ¿Será que el Señor se goza cuando yo veo a mi hermano y veo la gracia de él? ¿Será que el Señor se goza? O dice, ay, esas dinámicas que hacen allá en gracia, uy, no estoy de acuerdo. No, estoy seguro que Dios se goza cuando nos ejercitamos en ver la gracia de Dios. Ver la gracia de Dios en Dani, en Fernando, en Pablo, ver la gracia de Dios en cada uno de ustedes. Es algo que trae vida al cuerpo, porque la gracia no propia, es la gracia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto realmente quiero ver el milagro de Dios. ¿Queremos ver los milagros? ¿Usted quiere ver los milagros de Dios? Mire a su hermano es un milagro, su vida es un milagro. Así que pensemos en estas cosas. Cada minuto, cada célula que respira, todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Dios. Que podamos nosotros realmente, que cada célula de nuestra vida, de nuestro cuerpo, que cada minuto, que cada segundo, podamos hacerle entender a esta carne que eso le pertenece a Dios, ¿ya? Que ese gozo viene de Dios. Es el único que nos puede dar gozo en medio de todas estas cosas.
Así que con esto, ¿por qué la introducción? Porque finalmente Pablo nos está haciendo entender, inspirado por el Espíritu Santo, en cada una de sus cartas, y la carta a los romanos nos está haciendo entender que vale la pena haber enseñado estos 11 capítulos para que ahora sí lo aprendieron, sí, ahora practíquenlo. Eso es sana doctrina. La sana doctrina no es solamente sana enseñanza, sino sana doctrina, porque doctrina tiene que ver con práctica, no tiene que ver con teoría. Cuando yo amo a mi hermano en los términos de Dios, eso es sana doctrina. Porque yo puedo escuchar cosas muy bonitas y no llevarlas a la práctica. Eso no es sana doctrina, una doctrina que enferma. Porque la persona podemos volvernos legalistas, podemos volvernos religiosos. La sana doctrina nos ejercita, es decir, nos lleva a la práctica. Y esto es un principio que lo vemos en las cartas de Pablo, porque Efesios tiene la misma connotación. 3 capítulos de enseñarnos cómo hacerlo y los otros 3 cómo serlo. Acordémonos que la palabra nos enseña no solamente a hacer cosas, sino realmente esas cosas es porque somos, primero. ¿Por qué amamos? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué podemos amar? Porque hemos sido rescatados. Una persona no salva no puede amar con el amor de Dios. Ha rechazado el amor de Dios. Pablo nos sigue hablando acerca de ese amor no fingido, acerca de ese amor sin fingimiento. Y ese amor sin fingimiento tiene que ver con lo que realmente estamos viviendo en el Señor. Si tenemos el amor de Dios, si experimentamos, porque yo puedo decir amo a Dios, pero llego a la congregación y no amo a mi hermano. Es un amor fingido, no es el amor de Dios. Cuando llego a la congregación y solamente amo a una 10ª parte de la congregación, un amor fingido. Porque es que el amor eterno de Dios trasciende la cantidad, trasciende la geografía, trasciende las épocas, porque es un amor eterno. Es decir, el amor eterno está presente en todo momento, en cada célula por las cuales estamos compuestos. En cada momento que el Señor nos permite vivir, el amor de Dios es algo en el cual nos movemos y somos. Por eso ninguna célula de nuestro cuerpo, si hemos sido rescatados por Cristo, ninguna célula de nuestro cuerpo está ajena a ese amor. Es un amor eterno que está presente en mi trato con todos y cada uno de mis hermanos, en todos y cada uno de las personas en la sociedad. Ese amor finalmente se va a manifestar en acciones. Finalmente no es un amor intangible, no es un amor poético, no es el amor de Cupido, de ese angelito gordito, ¿cierto? Que tira flechas para amar unos a otros. No, es un amor que vemos la representación máxima de ese amor, la cruz de Cristo. Porque a pesar de ser enemigo de Dios, a pesar de rechazar y ofender a Dios durante mucho tiempo de mi vida, alguien murió en la cruz porque me amó. De igual manera con cada uno de nosotros. Alguien que estuvo dispuesto a despojarse de todos sus beneficios, de la riqueza del cielo, de la riqueza de su gloria, para venir acá y mostrarme su amor, no un amor filosófico ni intangible, sino un amor que hizo posible que sus manos fueran atravesadas, que sus pies fueran atravesados, que su cabeza fuera coronada con una corona de espinas. Eso es un amor tangible, mis hermanos. No es un amor filosófico. Es la mayor demostración de amor de un Dios que sin necesidad de hacerlo, lo hizo por mostrar su amor y su bondad para con nosotros. Qué diferente nuestro amor. Qué diferente la experiencia de nuestra vida
Cuando siempre estamos buscando lo nuestro, nuestro beneficio, nuestra comodidad, mi dinero, mi casa, mi carro, mis propiedades, porque las he trabajado. Y se nos olvida quién le ha dado permiso para tener todo eso. ¿Quién le ha dado permiso para tener incluso el tiempo de trabajar, las fuerzas para trabajar? En parejas hablamos acerca de un solo cuerpo y que a veces las parejas también caen, aún cristianas, caen en que es mi dinero, yo lo he trabajado, es tu dinero, es mi tiempo, son mis cosas. Aún parejas cristianas, sabiendo que somos un solo cuerpo, todavía están diciendo mis cosas, cuando realmente es nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras cosas, porque Dios lo ha permitido y determinado de esa manera. Los invito a que nos coloquemos en pie para leer los 4 versículos y la porción de la palabra del día de hoy. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecido, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es vengador para castigar al que hace lo malo. Padre eterno, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por permitirnos venir a adorarte, a glorificarte, por darnos la vida, por cada cosa que tú nos permites y también por lo que no nos permites. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, buen Dios, porque esa gracia que tú nos has dado la podemos experimentar, vivir. Enséñanos a ver a nuestro hermano como tú los ves, Señor. A ver a nuestro prójimo como tú los ves. Gracias, Señor, por ese amor infinito, por ese amor eterno que hoy podemos, Señor, manifestar unos a otros, porque tú, Señor, nos has amado primero. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Cada vez que avanzamos en la enseñanza de la palabra, no sé, a mí me pasa, vengo de un sacudón de parte de Dios y creo que ya todo está bien y viene otro sacudón de parte de Dios. Es emocionante, ¿no? Es desafiante, emocionante, porque nos hace recordar que estamos vivos. Cuando decimos yo soy así, estamos limitando la obra de Dios en nuestras vidas. Porque estamos diciendo, Señor, yo soy así, déjame como soy. Ah, yo soy ese carácter, así que... Y Dios va a decir, pues no quiero ese carácter de ti. Quiero que cambies. Yo siempre he sido así, ya te estás limitando. Un cristiano, como cristianos, jamás podemos decir eso. Jamás podemos decir eso. Porque si algo tenemos que tener presente es que Dios quiere cambiar nuestra vida constantemente. Nuestro cuerpo cambia constantemente. Cada célula que tenemos cambia constantemente.
Las células que tenemos hoy en día son diferentes a las que tuvimos hace un tiempo. Todo cambia. La piel que tenemos no es la misma, sino es un permanente y repetitivo cambio y crecimiento. Reflejo de nuestra vida espiritual, porque jamás podremos llegar a decir en esta vida, lo sé todo. Ya conozco todo, no hay nada que pueda cambiar. No sé, y a veces en las consejerías, no, pastor, usted no sabe cómo es mi marido, ese no lo cambia nadie. Pero si alguien nos cambió a nosotros, sabemos que también puede cambiar a nuestros seres queridos. La gracia de Dios a veces la limitamos nosotros. No, Él es así siempre, siempre ha sido así. Palabras que en un matrimonio ya deben desaparecer. Tú siempre y tú nunca. Tú siempre es así. Tú nunca haces nada bueno. Tú siempre haces todo malo. Y comenzamos a limitar la otra persona, sabiendo que Dios sí quiere cambiar la vida de esa persona, quiere cambiar nuestras vidas. Así que cada sacudón, ya cuando estamos firmes en el capítulo 11, a partir del capítulo 12, viene la incomodidad. Viene el salir de esa comodidad de escuchar cosas bonitas, la comodidad de escuchar que hemos sido justificados. Oh, fabuloso, Señor, te alabo. Que hemos sido salvados, uy, Señor, gloria a Dios. Que hemos sido rescatados, redimidos, bendito sea el Señor. Pero cuando la palabra nos exige actuar, bueno, eso son cosas de contexto. Eso como que no, como que la interpretación no es esa. Ya cuando viene la práctica comenzamos a pelear con Dios. Comenzamos a exponer toda nuestra filosofía humana para exponer de que eso no es así. De que posiblemente esos elementos de práctica eran elementos de contexto. Amar sin medida, no, eso solamente lo puede hacer el Señor. Amor a la medida de Dios, no, es que eso se dirá en algún momento, pero no con todos. Eso era Pablo que podía decirlo. Pero es que el amor sin fingimiento no tiene barreras ni culturales, ni históricas, ni geográficas. El amor sin fingimiento, venido de la eternidad, siempre tendrá el mismo carácter. Siempre tendrá el mismo carácter. ¿Queremos seguir aprendiendo sobre el amor sin fingimiento? Y seguimos leyendo en capítulo 13. Dice, bueno, Pablo acá como que estaba cansado de escribir y le dio por escribir otra cosa que no tiene nada que ver con el amor. Nada que ver. Sométase toda persona a las autoridades. Bueno, Pablo como que hizo un paréntesis que no tiene nada que ver, o posiblemente las traducciones incorporaron este pedacito que sométase. ¿Le gusta esa palabra? ¿Someterse? ¿Le gusta someterse? ¿No? Se cayó el Zoom. Ah, bueno. Una señal que está conectada. Amén, por allá un amén. Listo. Esa palabra nos parece odiosa. Nos parece antipática. Pero si yo soy el gerente de mi empresa, ¿cómo me va a someter? Yo soy parte de la dirección, de la junta directiva de la compañía. ¿Yo qué me voy a someter? Yo soy el pastor. ¿Qué me voy a someter a quién? Así que esa palabra no es muy amiga de nosotros. Pero finalmente la Biblia ahí lo dice y así ha estado escrito siempre. Sométase. Ahora, someternos a quien nos cae bien, pues hasta de pronto. Pero dice acá, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que veníamos en el hilo conductor de que un creyente, que ser creyente no es fácil en este mundo. Porque un creyente no puede hacer trampa, o mejor, puede hacer trampa, pero no debe hacer trampa. Puede evadir impuestos, pero no debería evadir impuestos.
puede hacer tantas cosas, pero no, porque finalmente el mundo está viendo, el mundo está viendo. Ahora, Pablo nos enseñó otro principio muy importante, porque no solamente nuestro comportamiento, el mundo es testigo de nuestro comportamiento, sino ¿quién es más? Los ángeles. Uf. Imagínense ustedes los ángeles, tanto del cielo como caídos, diciendo, bueno, vamos a ver cómo es la gracia de Dios, cómo es que ellos actúan con la gracia de Dios. Y de pronto usted haciendo trampa en su declaración, haciendo trampa en el banco, haciendo trampa, y los ángeles mirando, wow. Y comentando entre ellos, mira, el hijo así, dando su vida y mira cómo se comportan ellos. Y nosotros por una simple rebeldía, hablando de los ángeles caídos, ya nos expulsaron del cielo. No es fácil llevar las cuentas claras como creyentes, pero por eso nuestra nueva naturaleza hace posible que con la capacidad que nos da el Espíritu Santo hagamos las cosas de manera que correctas, de manera correcta. ¿Por qué? Porque entendemos un principio, que Dios en su bondad y su misericordia va a permitir que usted haga trampa, va a permitir que usted prospere en medio de la trampa, eso lo va a permitir, claro. Pero finalmente tendremos que afrontar para los creyentes el tribunal de Cristo, el Bimá, y qué vergüenza delante de todos. Uy, hijo, ¿te acuerdas? No tienes galardones. Wow, lo siento, lo siento. Pero mira, yo hice esto. Es tremendo. Por eso, parte del amor sin fingimiento, porque no es amar al hermano, no es amar a los que amamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pagar impuestos y allá se lo roban. Y a veces nosotros como creyentes, en lugar de afectar al mundo con nuestro testimonio, nos dejamos afectar por el testimonio del mundo. Pasó lo mismo que Israel, ¿no? El pueblo, y habíamos hablado, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo. Todavía había idolatría, todavía había perversión, todavía había inmoralidad. Sí, somos creyentes. Dios nos ha rescatado del mundo, pero el creyente vive en que el mundo está en su corazón y Dios dice, no es posible servir a dos amos, imposible. Si te haces amigo de Dios, necesariamente, increíble, no hay términos tibios para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que el sometimiento es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Porque finalmente, o mejor, inicialmente cuando vamos a Génesis, Dios le dio todo al hombre, a esta primera pareja. Imagínense a ustedes que el Señor nos dé todo para disfrutar y en medio de ese deleite poder reflexionar acerca de la grandeza y bondad de Dios. Pero había que someterse, el hombre tenía que someterse a un mandamiento, a una prohibición. De todo árbol podéis comer, pero ¿qué? Menos. Era someterse, era doblegar. ¿Qué es someter y qué es obedecer? Están vinculadas con la autoridad. ¿Qué es eso? Doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Doblegar mi voluntad, mi deseo. ¿Qué desea usted para su vida? A ver, ¿qué desea usted para este final de año? ¿Qué desea? Una buena suegra, una buena chica. ¿Cómo es? ¿Cierto? Pedimos cosas que no glorifican a Dios. Ay, Señor, ese viaje a Dubái, ay, Señor.
Y de pronto el Señor está pensando en enviarnos a otro lado, ¿no? A Uganda, no sé. Entonces, no pensamos mucho en el deseo de Dios, ¿no? Siempre nuestros deseos, cada uva que nos comemos, ¿ustedes comen 12 uvas? No, eso ya no, ¿cierto? Por cada un deseo, ay, entonces, la primera uva, Señor, que me gane el baloto. La segunda, Señor, que me vuelva a ganar el baloto. La tercera, que me vuelva a ganar el baloto. Así que luchamos con nuestro egoísmo. Trabajamos para nuestra complacencia, para nuestro deleite. ¿O ustedes son los que trabajan para la obra? Ah, bueno, cierto. Es que de que uno vive. Ay, que eso todo está tan caro. ¿Yo qué voy a llevar a... Hasta nos endeudamos. ¿Y sabe por qué nos endeudamos? Para dar rienda suelta a nuestros caprichos. Así de sencillo. Nos endeudamos para eso. Nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir. El mundo es encantado. ¿Se acuerda que el que pide prestado es esclavo? Y el mundo es encantado esclavizando a la gente. ¿Usted lo han llamado a ofrecerle tarjetas de crédito? Uy, el mundo es encantado. Y nosotros, uy, gloria a Dios. Uy, Señor, ¿cómo estaba esperando esa tarjeta de crédito? No tiene sentido. Eso no va con la voluntad. Ay, pero Señor, es que el que no se endeuda no tiene nada, ¿no? Es un pensamiento del mundo, pero no debe ser un pensamiento nuestro, porque somos herederos de toda bendición espiritual en lugares celestiales. Eso no lo cubre ninguna tarjeta de crédito. Someternos es una palabra compleja porque realmente involucra doblegar nuestro deseo, nuestro capricho, nuestros intereses. Doblegar eso ante una autoridad. En el Edén entonces tenemos que el enemigo, la serpiente o Satanás, pudo lograr desarraigar del corazón del hombre ese sometimiento y dijo, no tienes que someterte, no te sometas. De pronto Dios no es tan bueno. ¿Por qué tienes que someterte y obedecer? Tú puedes comer, tú lo puedes hacer solo, no necesitas a Dios. Y eso hizo que el hombre pecara. Por eso el sometimiento no es algo ajeno al plan de Dios. Y la palabra nos enseña que toda autoridad, mala, por mala que nos parezca, ¿por quién ha sido establecida? Por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda. La evidencia de una persona llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, la evidencia es el sometimiento. ¿Sí lo hemos leído? La evidencia del sometimiento, esto suena rarísimo. Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé que, lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no es punto final, ahí sigue el siguiente versículo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que mis hermanos, aquí la pelea no es si
Pablo está hablando de jugo de uva, de zumo de 5 grados, de 20 grados de licor, de una copita, de una botella. No está hablando realmente de esto. Está hablando que una persona ebria hace lo que le viene en la mente. En la mente. Suena más bonito. Por los medios, ¿no? Gracias. Una persona ebria no le importa hacer lo que sea, incluso sus necesidades en medio de una reunión. Hace lo que le viene en mente. Así que dice, no os embriaguéis. Pero una persona controlada y dirigida por el Espíritu Santo se somete. Es la evidencia, se somete. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que el tema del sometimiento no es algo. Someterse a las autoridades, pero es que ¿cómo nos vamos a someter? Y hoy en día vemos cómo las autoridades gubernamentales no es que sean un elemento ideal, no es que sean patrones a seguir. La corrupción, la inmoralidad, todas estas cosas hacen que uno dice, pero Señor, hay que obedecerlas, hay que someternos. Y vamos a ver eso porque finalmente dice acá que las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos autoridades en una de las instituciones creadas por Dios, que es ¿qué? La familia, la pareja. Tenemos autoridades en otra institución, que es en la iglesia. Y tenemos autoridades en otra institución, que es el Estado. En todas, el común denominador es que autoridad. Todo es autoridad. No hay manera de esquivar, de poder nosotros decir, no, no me quiero sujetar. Cuando el esposo o la esposa rebelde dicen, ¿y yo por qué me voy a sujetar a mi marido? ¿Por qué me voy a sujetar a mi esposa? ¿Por qué me voy a sujetar en la iglesia? ¿Por qué me voy a sujetar al pastor? El pastor, mi pastor es Jesús y yo no me sujeto al hombre. Pero si nos sujetamos a Dios, Dios dice que sujetaos y obedeced a vuestros pastores. Eso lo dice Dios. No es un invento nuestro. Si usted obedece a Dios y ama a Dios, se va a sujetar a su esposa, a su esposo. Si usted ama a Dios, usted se va a sujetar a sus pastores. Si usted ama a Dios, usted se va a sujetar a las autoridades gubernamentales. No lo hacemos por legalistas, lo hacemos porque es la manifestación de un amor sin fingimiento. Entonces comenzamos a ser, comenzamos a ser confrontados. Y ahí comenzamos a hablar, ahora sí, de que si realmente estamos experimentando un amor no fingido. Y Jesús dice, si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? ¿A qué? ¿Cierto? No hacemos nada. Y lo que sigue diciendo es realmente de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, que resiste, y los que resisten acarrean condenación. O sea que si nos resistimos a la autoridad del esposo, que estamos hablando, en los casos de las mujeres, ¿se están resistiendo a qué? A Dios. Los que se resisten a la autoridad del pastor o los ancianos o el cuerpo gobernante de una iglesia, ¿se están resistiendo al pastor? A Dios. Esto no digo yo. Yo no estoy manipulando una congregación, pero hay un elemento, someteos unos a otros, en el que temor de Dios. Ese es el elemento vinculante necesario para saber cuándo tenemos que someternos. Yo no puedo decir, hermano, bueno, allá hay harto oficio en mi casa, esta semana usted va a hacer todo el oficio y me va a lavar la loza porque yo soy el pastor. Pues usted me mirará de arriba para abajo y le dará risa porque bueno, pobrecito, el COVID, ¿no? Le afectó el COVID. O la vacuna. Bueno, pero cuando yo le digo, hermano, necesito que cumpla con el tiempo de oración para el Señor,
Mire, por el amor de Dios, hágalo. Tendrá que sujetarse. Tendrá que sujetarse. Eso es confrontante, porque a veces luchamos y hay personas que luchan mucho contra la autoridad. No ven al pastor como la autoridad, sino como el partido de oposición espiritual de ellos. Ay, yo no me sujeto al pastor. Ay, mire lo que dijo, mire lo que enseña, yo no estoy de acuerdo. Uy, ¿sí ve? Uy, mire eso. No, el otro pastor y comienzan las comparaciones. Y comienzan, hermanos, no permitan eso. No permitan eso. Cuando alguien murmure de esa manera en contra de las autoridades, a veces caemos en eso. Murmuramos en contra del gobierno, murmuramos en contra de los pastores o las autoridades de la iglesia, murmuramos en contra del esposo o la esposa. En la casa hay una cosa que se llama olla, la tapa de la olla express. Cuando alguien diga eso, no, mentiras, no. Así que Dios sabe que solamente moldeando nuestro carácter en sometimiento vamos a ser formados y crecer y madurar hasta la estatura y plenitud de Cristo. Por otro lado, seré un rebelde, caprichoso, inmaduro, que jamás tendré la oportunidad de crecer como Dios quiere que yo madure. Y después queremos que nuestros hijos nos obedezcan en todo cuando nosotros somos rebeldes en contra del gobierno, en contra del pastor, en contra de la familia y queremos una familia perfecta. No va a pasar. No, eso no pasa. Dios privilegia la obediencia, cueste lo que nos cueste. Ahora, dice acá, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? La autoridad, haz lo bueno. Es decir, usted obedezca lo que dice la palabra. Independientemente si el que gobierna es bueno, es malo, no hay manera de escapar a lo que Dios ha establecido. ¿Quién estableció la sociedad? ¿Quién es? Dios. Así sea el más malo, ¿cierto? Eso es en otros países. No, nada que ver con nosotros. Los gobiernos malos van a estar en todo el mundo porque es el sistema. Así que no importa quién, pero hay límites, claro, hay límites. Y ya vamos a este tema. Ese testimonio, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué hacemos entonces? Poder nosotros reflexionar que la sujeción es el antídoto que Dios me ha dado para la rebelión. Cuando yo no me sujeto, lo que yo estoy haciendo es que me rebelo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Si yo no soy obediente, soy un rebelde. Y ojo, porque esa rebeldía es un virus como la gripa. Un mal comentario, una mala percepción que yo tenga. Y yo la comento a otro hermano, comienzo a contaminar ¿qué? Su corazón. Así que cuando de pronto, mis hermanos, por eso la Biblia es tan sabia. Si tu hermano peca contra ti, ve y en la hora del almuerzo murmura en contra de tu hermano que te cae mal. Desbarátalo con los de tu familia. Ese hermano como es que no saludó hoy, ¿no? Oiga, sí, ¿no? Ay, uy, no, no, no tiene amor, uy, no. Y destrozamos a un hermano por solo el hecho de que no nos cae tan bien. Un amor fingido, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que vayamos. O sea, esto no es simpatía. No es que si nos cae bien, es que si no nos cae bien, Dios está obrando en la vida de esa persona también. Y valoramos lo que Dios está haciendo, a pesar de que no nos caiga bien. ¿Y por qué lo hablo? Porque si eso no existiera en la iglesia, pues Pablo no estaría hablando de estas cosas. Pasa en la iglesia.
Hay hermanos que no nos simpatizan. Hay pastores que no, estamos siempre comparando y, ay, pero mire lo que dijo, y por qué esto y por qué aquello. Y la Biblia y Dios es tan sabio que dice, pues ve y habla con él directamente. No murmures. No trates de simpatizar con el corazón de alguien que va a estar también opinando lo mismo que tú. Cierto que no hay que, uy, sí, no, ¿y qué tal? No, eso que sujetarnos, no. Y comenzamos, aún en Deuteronomio capítulo 20, leyes para la guerra, y hemos dado ese versículo. Ese corazón medroso y pusilánime, en otras palabras, ese que mete miedo, ese que dice, no, devuélvase. Devuélvase porque va a apocar el corazón de sus hermanos. Mis hermanos, el someternos no es algo de beneficio, es algo para la gloria de Dios. Porque en el sometimiento es el antídoto para la rebelión y esa rebelión que el hombre en el Edén experimentó. ¿Yo por qué me voy a sujetar? ¿Por qué voy a rendir cuentas allá? ¿Por qué voy a rendir cuentas acá? ¿Por qué tengo que contar esto? ¿Por qué tengo que pedir permiso? Mi esposita me comenta mucho eso con algunas mujeres del mundo. ¿Usted pide permiso a su esposo? Pues, creen que vive con un tirano. Pero aún en las iglesias hay rebeldía. ¿Yo qué voy a pedir permiso si yo tan vieja? Ah, eso ni a mi papá yo le pedí permiso. Y queremos hogares perfectos, ¿cierto? Sin seguir el manual de comportamiento de la vida. No va a funcionar. No va a funcionar si usted quiere llevar una vida conforme a su propia prudencia. No va a haber un hogar perfecto si usted quiere llevar una vida rebelde. No va a funcionar. Usted podrá experimentar la bondad de Dios, que aún el más malo de los hombres, Pablo Escobar, experimentó la bondad de Dios, deleitándose en todos sus vicios, en su plata, pero tuvo que enfrentar el juicio de Dios. Eso es diferente. La bondad de Dios la experimenta todo ser humano. Y a veces exageramos y nos aprovechamos de esa bondad. Pero en algún momento Dios nos enfrenta a nuestros temores. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Para entrar ya en el tema de la sujeción. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces, viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Pero, ¿cómo es la contradicción? Porque Pablo está tomando del Antiguo Testamento para dar su enseñanza acerca de la autoridad, acerca del gobierno. Pablo sabe y conoce este pasaje y dice que nos sometamos a toda autoridad porque por Dios han sido establecidas. Pero acá nos está mostrando, Moisés está mostrando, recogiendo esta anécdota, esta historia, que estas parteras que hicieron, desobedecieron. Entonces ya comenzamos a ver algo, que ellas desobedecieron porque dice acá, temieron a Dios, temieron a Dios. Y ahí es cuando vemos, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Así que nosotros, como creyentes, tenemos un gran trabajo y es un trabajo que no le gusta a muchos. Pensar, pensar. Eso es complicado, pensar es complicado. A veces nos movemos por emociones. No, yo creo y yo considero que no. ¿Consideras por qué? ¿De dónde viene ese pensamiento?
Reflexiona, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la norma que está conduciendo tus decisiones? Ah, pues yo hago lo que quiera, así como el gamín, ¿cierto? Yo hago con mi dinero lo que quiera, yo hago con mi plata lo que quiera. Entonces cogió la moneda y rayó el carro de un personaje, porque él hace lo que quiera con su plata. Nos comportamos de esa manera. Pero acá ya nos está enseñando las luces en el temor de Dios. Cuando vienen a Jesús y le dicen, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? Ellos estaban frotándose las manos para ver qué decía Jesús. Y ahí sí, denle divorcio, sigan casándose, sigan separándose. Y Jesús les da una enseñanza y los lleva nuevamente ¿a dónde? Pentateuco. Pues mis queridos fariseos, mis queridos saduceos, mis queridos compatriotas, eso al principio no fue así. Hay una concesión, fornicación, inmoralidad sexual, concesión. Porque ¿qué le vamos a decir a una mujer que es abusada por su esposo, es violada por su esposo, a que no puede separarse? Un hombre que abusa de sus hijos. ¿Cómo le decimos a esa familia? Imposible, imposible la separación, el divorcio. No es posible. ¿Quiere decir eso que el plan de Dios falló en la familia? No, el plan de Dios no falló. Sigue manteniéndose firme. La familia sigue manteniendo el mismo diseño. ¿Quiere decir que porque hay gobernantes malos, el principio de Dios falló en el gobierno? No. El hecho de que haya gobernantes malos no quiere decir que eso, que la palabra ya no vale. ¿Sí vamos viendo? O sea, cómo la Biblia nos va indicando estos casos impresionantes y hoy en día lo entendemos. Cuando de pronto el marido, 20 años de matrimonio después, 6 hijos, 5 hijos, y le dice a la mujer, salí del closet. Se presenta hoy. Le puede uno decir a ese matrimonio, no puedes separarse, no puedes divorciarte. Y que la esposa o el esposo vivan una tragedia. Jesús mismo está dando una concesión, pero no es la regla general. Es la excepción, pero no la norma. Así que no hay otra causal de divorcio que es que mi esposo ronca mucho, ya estaría yo separado, ya me hubieran. Que es que no me ama, es que se acabó el amor, es que no hay ninguna otra causal de divorcio. No, es que peleamos mucho. No, es que nos aguantamos. No, es que la plata ya no alcanza. No hay ninguna causal de divorcio y cualquier otra causal de divorcio es rebeldía en la palabra. Así que fíjense la autoridad. Autoridad en el gobierno, malos gobiernos no desacreditan la palabra de Dios. Malos maridos no desacreditan la palabra de Dios. Malos pastores no desacreditan la palabra de Dios. Ah, es que los pastores roban los diezmos, pero no desacredita lo que Dios ha impuesto y es la autoridad delegada en los pastores. De carne y hueso, porque ahí dice obedeced a vuestros pastores. Porque qué facilidad estar obedeciendo, entre comillas, al buen pastor intangible, espiritual, que no está a mi lado, si está a su lado viendo todo lo que está haciendo. Entregar cuentas a un pastor, a un ser humano igual a uno, pecador igual a... Aléguele al Señor. Yo no escribí la Biblia. Yo tengo que enseñar la Biblia. Ustedes tienen que enseñar la Biblia. Entonces, y obedecer, sana doctrina. Gracias. Así que el someternos es el antídoto para la rebeldía. El someternos es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para formar el carácter de Cristo. El sometimiento, todos y cada uno de los seres humanos tendrán que someterse, quieran o no quieran, a alguien. Será tan importante el sometimiento
que no solamente Pablo habla del sometimiento. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. ¿Qué dice? Primera está en la segunda. Primera carta de Pedro, segundo. Y dice del 13 al 15. Por causa del Señor, ¿qué? A toda qué? Humana. ¿El pastor qué es? Un ser humano. ¿El presidente de la República qué es? Un ser humano. ¿El esposo, la esposa qué son? Seres humanos. O sea, esto no es intangible. No es que yo me someto solamente al príncipe de los pastores, solamente me someto a Dios, solamente me someto a los ángeles, si usted quiere. Dice acá, por causa del Señor, someteos ¿qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es ¿qué? Haciendo bien, hagáis callar ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos. Mis hermanos, si nosotros no obedecemos, venimos a ser del equipo de los insensatos. Sí, entonces el cristianismo tiene muy claro, debe tener muy claro que el sometimiento no es inferioridad, jamás. Cuando yo me someto a las autoridades, no es inferioridad. Cuando la esposa se somete a su marido, no es algo de inferioridad. Cuando la congregación se somete al pastor, no es inferioridad. Porque todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la misma dignidad, tiene la misma responsabilidad, tiene la misma imagen y semejanza de Dios, que hace posible que podamos someternos a unos a otros por causa de quién? Del Señor. Por causa del Señor. Esto es lo que va a traer vida, mis hermanos. Imagínense ustedes que el corazón no se somete a los pulmones. Ah, no, yo soy el corazón, yo bombeo sangre, yo no me voy a sujetar a los pulmones. Pues morirá sin oxígeno. Los pulmones no se sujetan al corazón. El cerebro no se sujeta al corazón, el corazón no se sujeta al cerebro. Persona que no se someta en los términos de Dios es célula cancerígena. Quiere hacer lo que bien le parece. Una célula cancerígena, ya ver ese video que pudimos compartir, es una célula que hace lo que bien le parece. No quiere sujetarse al cuerpo. Una célula cancerígena que hace también, crece. O sea, una célula cancerígena crece a costa de las otras células. Es increíble. Por eso, mis hermanos, someterse es algo que va a estar en la naturaleza de todo creyente. Todo creyente. Pedro lo explica. Ahora, mire Tito 3:1. Es que de pronto uno diría, Pablo hablando del amor no fingido y ahora nos mete el paquete de la DIAN, nos mete el paquete de industria y comercio, nos mete el paquete de todas estas cosas de las autoridades. No, tiene que ver con el amor de Dios. Tito 3:1, ¿qué dice? Recuérdales que se sujeten a los qué? Y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, entender que cuando se habla de reyes, se está hablando de seres humanos. Cuando se habla de pastores, no se está hablando de ángeles, se está hablando de seres humanos. Cuando se habla del esposo, la esposa, se está hablando de seres humanos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque por mucho tiempo algunas líneas de pensamiento creyeron que estaba hablando de ángeles o de seres espirituales. No, está hablando de seres de carne y hueso. Gobernadores, presidentes, todo lo que tiene que ver con la estructura social de lo que Dios ha establecido. Nos cuesta obedecer, nos cuesta sujetarnos, ¿o no? Nos cuesta. Pero por eso está la enseñanza.
Sométanse. ¿Qué más dice acá? Si vamos al matrimonio, Efesios capítulo 5, 22, este le gusta a los varones, increíble. Este es cuando los codos de los varones comienzan a exhortar a las damas, ¿cierto? Efesios capítulo 5, versículo 22. Nos encanta este versículo. 5, 22. Las casadas estén ¿qué? Como al Señor. Y más adelante dice, en todo. ¿En todo? En todo. Y las mujeres, no estoy de acuerdo. Quédese allá. Quédese a, quédese a Dios en oración. Quédese. ¿En qué? En todo. Pero ya vimos en el temor de Dios, porque esto está después de someteos unos a otros en el temor de Dios. Por eso la salvedad. ¿Cómo queda, cómo quedamos fuera de esa sujeción o ese sometimiento cuando no se cumple el propósito de Dios? Cuando las autoridades, atención, no cumplen el propósito de Dios de castigar al malvado y privilegiar al bueno, ya perdió autoridad. Ya perdió autoridad. Porque la autoridad de Dios está impuesta ¿es para qué? Para que castigue al malvado y que privilegie al justo. Hoy en día los gobiernos totalmente opuestos, premiando, privilegiando, felicitando al maleante, estás bien que lo hagas, es más, los buenos van a pagar por todo lo que tú hagas, los buenos que sigan trabajando para mantenerte, ya no hay autoridad ahí. Por eso entendemos cómo estas parteras pudieron decir no, porque no estaban en el temor de Dios esas órdenes. Vemos un Daniel, funcionario del gobierno también, de turno ahí. Era funcionario del gobierno, no oficial del gobierno. A ver, todo el que no venga a ti, rey Ciro, entonces, y el que quiera orar a otro Dios, ¿sea qué? Muerto. Y Daniel, encantado, abrió las ventanas. Dijo, acá pues esto no tiene nada que ver conmigo. Oró, ¿cierto? Y por eso fue echado, ¿dónde? Al foso de los leones. Pero también vemos a los amigos de Daniel. Edicto del rey Nabucodonosor, una imagen y al ritmo de las trompetas, de todo esto, del salterio, tienen que adorar esa imagen. Y los amigos de Daniel, ¿qué dijeron? Sadrach, Mesach y Abednego. Nada. ¿Vieron? Pues no. Entonces vemos ahí que sí, como decía Pedro, a estos principales también religiosos les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes los tenían encarcelado a Pedro? Los líderes religiosos. Representantes del carácter moral y los tenían presos por predicar el Evangelio. Así que no es una rebeldía simplemente por vamos a hacer un plantón, una pedrea, una manifestación, vamos a rechazar las leyes. No, ya ellos tendrán por sus malos gobiernos, tendrán que ver, enfrentarse al juicio de Dios. En el matrimonio, pero después de que los esposos han dado ese codazo de amor para que, mija, sujétese. Que despierte, mire, esto es para usted. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces viene lo otro. Entonces ahora viene la otra parte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a la mujer es que someterse a nuestra mujer. Eso es sometimiento. Yo no puedo amar si no me someto. Uy, se cayeron los varones. Apagaron sus cámaras los varones. No hay manera, ¿cierto? No hay manera de que yo no me sujete en los términos de Dios. Va a traer bendición a mi vida,
Va a traer que la gracia de Dios realmente me aliente cada día. Hacer las cosas bien delante del gobierno trae un alivio de tensión. Cuando somos honestos, cuando somos íntegros, porque se puede ser honesto sin ser íntegro, pero cuando somos íntegros, hay algo en nosotros que cambia, en nuestra mente, en nuestra... Ay, mejor es un bocado, como dice la palabra, ustedes lo saben, ¿cierto? En paz. Wow. Es mejor comer maíz pira y frutiño en paz que langosta diciendo cuántas cuotas me va a costar esa langosta. A ver, es que lo sé porque lo he vivido. Yo les he dicho a ustedes que la peor tragedia es en una fila de supermercado, un mercado así pequeñito, y el hombre todo orgulloso a 34 cuotas. 34 se lo va a comer en 8 días y dura 34 meses pagando un mercado de 8 días. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Viendo esa imagen tan bonita, viendo la predicación, ¿no? No digamos que novelas, ¿no? O sea, uno compra un televisor así grande pues para ver el miércoles de oración, no compra una cosa así para ver películas o Netflix, nada de esas cosas, ¿no? Los cristianos no hacemos ese tipo de cosas. Es para conectarnos a la RAI, es para conectarnos, ¿cierto? Bueno, por poquito enlace, ahí está. Eso porque está aburrido. Y usted mirando eso allá, me faltan 32 cuotas. Qué tragedia. Hermano, yo lo viví, yo lo digo, eso es trágico, trágico. Mirando los zapatos, uy, me faltan 22 cuotas, y ya se están rompiendo. ¿Sí? Porque nos gusta sujetarnos a la carne, a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Es que yo tengo derecho a este lujito, y después viene, ay Señor, pero ¿por qué? Ay, el Señor es mi proveedor. Sí, pero no soy el cahueta, hermano. Es que ser cristiano nos hace pensar, de verdad, en serio. El mundo vive por emociones, el mundo vive al ritmo de que en septiembre llegó diciembre, ¿cierto? ¿Sí? Y queremos parecernos al mundo, entonces el vecino compró esto, yo también. El vecino votó por la casa por la ventana, pues yo voy a votar 2 casas por la ventana. No me sujeto, ¿sí? O sea, queremos vivir una vida insujetos de todo, de las leyes de Dios, de la economía, no nos sujetamos a las finanzas, entonces como no nos sujetamos al orden financiero, votamos todo porque vale la pena y después nos estamos lamentando. El pasaje que más nos gusta, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús dice, no, esas son cosas del mundo, no. Apártate de mí, Satanás. No lo dice, ¿cierto? Dice, ni se les ocurra robarle al César. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ni se les ocurra, ni se les pase por la mente, porque el que roba a César, roba a Dios. Oiga, esto es una locura. ¿Por qué? Si ese César tiene mucha plata, es inmoral, es terrible. Pablo cuando está escribiendo esto, es Nerón el que está de gobernante. Dije, ¿cómo obedecer a Nerón? Eso es lo que nos hace diferentes. Robarle al César, robarle a Dios, claro. El que fácilmente le roba al César, fácilmente le roba a Dios. Es la ley celestial. Dale al César lo que es del César. Ay, señor, es que ese dinero es mío porque yo lo trabajé. Yo lo trabajé, yo solo, y mire, ah, me costó todo lo que el Señor puede agendar en nuestra vida lo que queramos. Lo que más apreciamos, muchas veces el Señor nos confronta.
a esos temores. Job haciendo holocaustos, ofrendas por sus hijos. Y Dios permitió a Satanás que quitara todo. El temor de Job eran sus hijos, perder sus hijos, o mejor, que sus hijos se perdieran. Pero cuando el momento, si hemos sido obedientes con la palabra, cuando vengan los momentos difíciles, vamos a experimentar algo que se llama gozo. Porque hemos hecho la tarea. Porque no tenemos que deber nada. Y lo único que dice la Biblia dice que hay algo que sí debemos. El amarnos unos a otros. Entonces, este es la mejor posición porque nos hace pensar, nos hace realmente estar en permanente crisis delante de Dios. El mundo solamente quiere darte chicle, más y que sea rico, ¿no? No más, pero no pienses. No pienses. Y el Señor dice, renovaos vuestro entendimiento. No os amoldéis. En otras palabras, el mundo nos invita a no pensar, pero el reino de los cielos nos invita ¿a qué? A pensar. A pensar. La fe bíblica no es una fe ciega, es una fe razonable. Una fe que nos exige que tengamos los 5 sentidos bien puestos para el servicio de Dios. Estaba hace poco en seminario viendo Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón. ¿Por qué murieron? Fuego extraño. Y más adelante el texto nos explica que muy posiblemente ellos sirvieron embriagados en el templo. ¿Qué significa eso? Que no servir con los 5 sentidos a Dios, estamos descalificados. Dios no quiere que traigamos una parte aquí, nuestra alma, nuestros sentimientos y la mente la dejamos afuera. No. La mente, el razonamiento, la inteligencia, todo lo que Dios nos ha dado, que lo traigamos para la gloria de Él. Eso, por eso el culto no es para nosotros. El culto es para el Señor. Sometámonos, obedezcamos, cumplamos con el Señor, cumplamos con los horarios, cumplamos con todas las disciplinas cristianas, con la oración, con la adoración, con el poder estudiar la escritura entre semana, en darle el tiempo, porque a veces decimos yo no robo, pero cuando no tienes tiempo a solas con Dios, ¿qué estás haciendo? Estás robando a Dios. Eso es robar a Dios. Y a veces nos pasa como el pueblo de Dios, como los judíos. ¿En qué te hemos robado? Y todavía preguntamos eso, ¿no? ¿En qué? No tenemos tiempo para Él. Pero sí vivimos criticando, sí vivimos señalando, sí vivimos comparando, sí vivimos... Estamos robando tiempo e invirtiéndolo en otras cosas que no edifican. Que no edifican. En lugar de estar murmurando, en lugar de estar, oremos, glorifiquemos a Dios, traigamos vida al cuerpo de Cristo. Esto exige esfuerzo. Esto exige realmente el pensar. Jesús frente a Pilato, en la iglesia, perdón, Hebreos 13, 17, para ir, toda institución humana, ¿cierto? Y en Hebreos 13, 17 ya hemos visto que los presidentes son de carne y hueso, son seres humanos, los pastores seres humanos, los esposos, esposas son seres humanos. Y Hebreos 13, 17 dice acá, obedeced ¿qué? ¿Y qué? Sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Soy un ser humano, con mis defectos, con todas mis cosas, mis taras, mis quejas, mis lamentos, pero Dios me ha dejado como pastor. Me ha llamado. Gracias. Si hay críticas, si hay lamentos, yo espero que no haga caldo de pastor en los domingos. Por favor. ¿Qué tenemos para el almuerzo de hoy domingo? Caldo de pastor. El pastor dijo algo que no me gustó. Ay, a él sí lo saludó con abrazo y a mí más frío. Ay, hoy estuvo como antipático el pastor. No, es que el pastor, no, es que, no, ¿para qué? MacArthur, este hombre no tiene que, le llega a los tobillos. No me compare. Es como comparar, ay, la esposa del vecino sí, uy, mira, la esposa del vecino mira, uy, nos gusta comparar, pero somos tan diferentes y esa es la riqueza, esa multiforme gracia de Dios. Quiero dar lo mejor. Absténgase de murmurar, absténgase de murmurar en contra de los hermanos, en contra del equipo de alabanza, en contra del equipo de ministerio de niños. No lo haga con otro hermano, vaya directamente, sométase a su hermano, a ese que critica, sométase a ese hermano. No se someta al que le simpatiza, sométase al que no le simpatiza. Es una gran enseñanza. Oiga, esto a mí realmente, cuando yo estaba, esto realmente nos mueve el piso porque esto es reino de Dios. Reino de Dios. Yo a veces a veces pienso, oye, pero esto me sacude realmente, porque el pastor se somete ¿a quién? A la iglesia. Tres autoridades que tiene la iglesia: nuestro Señor Jesucristo, que es el que la estableció, la iglesia; el Espíritu Santo, que realmente es el sello de la iglesia; y la palabra como constitución de la iglesia. Son las tres autoridades divinas de una iglesia. Y por eso nos sujetamos unos a otros, porque esas tres autoridades nos están enseñando el comportamiento en una iglesia. Cristo estuvo frente a Pilato. Juan capítulo 19:10. Y Pilato, acordémonos que Pilato era un militar, era regente, era parte de autoridad, pero ahora un militar, Pilato. O sea que estaba muy relacionado con la disciplina y la obediencia. Usted imagínese un soldado que no sea obediente. Una tragedia. Entonces Pilato le dijo, Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿La tenía, sí o no? Sí, la tenía. Pero Jesús le dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién entregó a Jesús a Pilato? El mismo pueblo. Jesús no le dice a Pilato, mira, yo soy mayor que tú. A ver, por favor, entendámonos. Tú eres creación, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, así que no me vengas a hablar de autoridad. Está Jesús conducido, y dice la palabra, que fue como llevado como oveja al matadero. Se sujetó hasta su muerte. Y se hizo obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz.
Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por causa de esas personas que lo humillaron, por causa de esas personas que lo condenaron, por causa de sus enemigos. Así que, ¿por qué nosotros no vamos a someternos unos a otros si Él nos dio un ejemplo de sometimiento? Cuesta, cuesta, mis hermanos. Ser íntegro en todas las cosas de nuestra vida cuesta, pero es la mejor bendición, no solamente por el beneficio, sino porque lo hacemos ¿para quién? Para la gloria de Dios. Ser íntegros en el matrimonio, ser íntegros en la iglesia, ser íntegro con el Estado, con el gobierno, con las transacciones comerciales. Eso cuesta, pero por eso el cristiano es un valiente, que está dispuesto a quebrarse, pero su integridad intacta delante de Dios. Está dispuesto a dar su vida, pero integridad delante de Dios. Solamente es posible en la capacidad del Espíritu Santo. Esto no puede ser producto de la fuerza de voluntad humana y por eso la evidencia de un creyente es el sometimiento. Es la evidencia, mis hermanos. Jesús va a la cruz sabiendo que él podía tener toda la potestad de no ir. Podía haber matado a Pilato con el solo pensamiento. Podía haber ordenado a una legión de ángeles, 1.000.000.000 de ángeles, a que vinieran y lo rescataran. Pero realmente él se sujeta, porque si él no se sujeta a la voluntad del Padre, nosotros estaríamos condenados al infierno. Ninguno seríamos salvos. No hubiera ido a la cruz. Pasa de mí esta copa, pero que realmente se haga que tu voluntad. Nunca más digamos que todos tus deseos se cumplan. Esa felicitación de cumpleaños, de Navidad, que decimos, ay, deseo que todos tus deseos se cumplan. Nuestros deseos son perversos. Podemos decir, mi deseo es que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Mi deseo es que tú cumplas la voluntad de Dios. Es la mejor bendición y el mejor deseo que podemos darle a un hermano o a una persona. Porque qué tal que el deseo de esa persona sea separarse, divorciarse, matarse y que tus deseos se cumplan. ¿Sí? Hasta en las palabras tenemos que ser cuidadosos. Feliz cumpleaños, que todos los deseos de tu corazón. ¿Sí? Hasta eso tenemos que cambiar. Mi deseo es cambiar de suegra. No, mentira, suegra. Amo a mi suegra y amo a mi suegra. ¿Cierto? Sometámonos al Señor. Someterse, si nos damos cuenta que no es algo intangible, que es algo que se materializa, que es algo que es evidente, que es algo palpable, que es algo que se puede ver, escuchar, notar. Así que el cristianismo no es una filosofía. La sana doctrina es una práctica que se ve, que se oye, que se siente, que se huele. Es decir, es el todo. La sana doctrina es el todo de nuestra vida. ¿Y por qué no terminar esto de sometimiento con ese pasaje de Filipenses para terminar esta reflexión? Filipenses capítulo 2. Cinco. Haya pues en vosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El sometimiento es para la gloria de Dios Padre. El sometimiento trae vida a la iglesia. El sometimiento trae crecimiento. El sometimiento trae la madurez del carácter de Cristo en cada creyente. Padre Dios eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por estas luchas que tú sabes que tenemos, por estas acciones que, Señor, en nuestra carne no nos agradan. No queremos humillarnos, no queremos someternos. Queremos vivir muchas veces bajo nuestra propia prudencia, pero gracias, gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, cumple su efecto, cumple su propósito en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestra falta de sujeción a tus órdenes, nuestra obediencia, nuestra desobediencia, Señor. Somos desobedientes. Perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, también por mostrarnos ese modelo de tu Hijo amado, que aún cuesta su vida, muere, Señor, en obediencia. Un verdadero amor sin fingimiento, un amor eterno, que hoy, Señor, el mundo está necesitando conocer, y que nosotros te agradecemos por llamarnos para ser esos instrumentos de luz para cada vida. Ser la luz del mundo, en un mundo que está en tinieblas. Gracias, bendito Padre Celestial, por cada uno de nosotros, por tu iglesia, por tus mandamientos. Gracias, buen Dios. A ti sea la gloria y el honor por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.